De pie, te pedimos a ti, oh Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad, que con tus energías y jerarquías, sí nos bendigas a todos los aquí presentes y a nuestros seres queridos, hogares, familiares, amistades y a cada uno de los millones de habitantes existentes de este y otros mundos, que seamos bendecidos, protegidos, física e internamente. Bendecinos con tus gnosis, sabidurías, inteligencias, con tu gloria, poder y fuerza. Salud, amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva, bendiciones en las siembras, en las cosechas. Depositad más sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente de toda área social, política, educativa, religiosa y más, para que con la misma puedan gobernarse a sí mismos y con aquella sabiduría que tú das, puedan gobernar a todo y a todos a quienes tú has puesto que gobierne. Poner en derrota a todo Dios malintencionado, a todo iniciado, maestro, adepto, a todo gobernante, persona. Dios ha caído y posibles egos que estén causando daño a la paz y armonía en este planeta. Protege nuestras tierras, casas, negocios, medios de transporte y más. Y esta tu iglesia aquí o en cualquier lugar del planeta o en otros que estemos, y que se sigan sembrando más soles conscientivos de esta tu iglesia en este y en otros planetas, ya físicamente, ya internamente. Que la vida humana, flora y fauna continúe en más paz, en más armonía, más siglos, Dios mediante milenios. Haced vuestras súplicas particulares. Que lo aquí teurgiado, magiado, en sí orado se cumpla, se cristalice en lo físico, lo interno, con el aval de ti, oh Dios, y de tu ley divina superior y la ayuda de tus energías y jerarquías. Así es y hecho está. Sanasig. Bien. Bienvenidos, bienvenidas al Sumo Supremo Santuario, o Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad, la sede mundial Pax Lux, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Luciférica Liberal de Dios de la Resurrección. La sede está ubicada en Santa Om Samael, Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamerican, American Planet. Ahí está también la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Arcángel Samuel Ambeor, Sumo Supremo Santuario, la Basílica Pentagonal, o Lakshmi Daimon, la Iglesia Pública, Sumo Supremo Santuario en Dios, y la Catedral del Alma, Siete Vírgenes. Acá estamos desde el Sumo Supremo Santuario, Lakshmi Daimon, Cherushar, Judas Iscariote Fiel, Lumen et Lumine de Cuenca Ecuador Planet, compartiéndote estas evangélicas bíblicas. Y hoy vamos a ver un tema acerca de la vida humana intraterrestre, flora y fauna. Samuel Ambeor, en el Pisti Sofía develado, va orientando que en el interior de la tierra vive Melquisedec, aquel rey que era de Salem, donde se fundó Jerusalén, aquel maestro con grado de Dios espiritual cristificado, logró su iniciación espiritual. Tenía padre y madre, lógicamente. No es que por ahí como andan diciendo que no ha tenido ni padre ni madre. Allí revisa los documentos de Melquisedec y te va orientando que su padre físico se llamaba Adonías. A ver si está correcto el nombre. Y a su vez él fundó la ciudad de Salem al lado del monte de los Olivos. Y luego prosiguió ese liderazgo Melquisedec. Y a su vez Abraham también llegó por esas tierras. Luego logra procesos de resurrección y se ubica en el país de los resurrectos, Agartha, Shangri-La, en el interior de la tierra. También dice Víctor Gómez Rodríguez o Samuel Ambeor Jr. que allí viven los resurrectos, como es Jesucristo, Cagliostro, San Germán, Cotumí, Moria,
Y en su libro Mirando al Misterio va orientando que millones de habitantes autorrealizados ya de la Lemuria, de la Atlántida y de esta quinta razaria, viven en paz y en armonía en el mundo intraterrestre. El almirante Richard Byrd de la Armada de los Estados Unidos pudo ir al interior del planeta junto con su copiloto, y los Arians le llevaron con 2 naves hacia el interior del planeta Tierra, con su avión y todo. Allá bajó y conversó con el maestro de los Arians y le orientó que dé un mensaje a la humanidad, que se deje las situaciones de guerrilladas, bombas nucleares, todo aquello, porque afecta tanto al interior del planeta interior como al exterior. Entonces ahí tienes los documentos del almirante Richard Byrd, que ya después de salir de la Armada tenía pues su documentación, y un amigo la saca para la humanidad ya después de su muerte. A su vez, muchas historias de los nórdicos orientan que han podido entrar por ciertas cavernas hacia el interior de la Tierra y se han encontrado incluso con gigantes. Podemos nosotros ir a verificar aquello. Obviamente pueden salir los intraterrestres con sus naves, porque tienen naves diseñadas ya allí y que vienen de otros planetas, hacernos amigos de ellos, e ir a conocer el interior de la Tierra. Un viaje astral consciente también. Te desdoblas del cuerpo físico y vas al interior de la Tierra a conversar con los habitantes de allí. Pero también pídeles, cuando ya estés allí o converses con alguno de los habitantes de allá, que hagan una afirmación, pues así simple, sencilla, se hagan una entrevista a los resurrectos, que salgan normal, pues allí, y den un mensaje a la humanidad y que firmen parte de su ciudad. Y luego, pues eso, que sea compartido por el internet masivamente para la humanidad. Eso ayuda muchísimo, en vez de estar en situaciones que sí, extraterrestres o los extraterrestres, pero no tienes documentación científica. Entonces pídeles que te den eso y que no borren la información de las cintas o de los celulares, de las cámaras, para que eso pueda darse a la humanidad y ayudar de una manera mucho más consciente, científica y comprobable. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Desarrollemos la intuición, llevando la concentración al corazón. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Seguimos con el siguiente tema de la precámara básica, en esta primera cámara pública junior de motivación continua, en esta evangelización bíblica. Estamos hoy con la Religare y Geom, siempre escena de la Orden Universal de Melquisedec, el Padre Dios Universal. Tiene su Biblia dirigida con unos 600 libros a la conveniencia de ti, conciencia de la humanidad. Hoy vamos a ver acerca de qué es Gnosis, el tema 1 Che de 16. Las gnosis, como ya hemos analizado, son sabidurías, conoceres. Existen millonadas de ellas, tanto de logias conscientivas como de logias tenebrosas anticrísticas. Acá estamos en una de las tantas de logias conscientivas, la gnosis samariana. Estamos en la gnosis de Switcher Tav, y que estudiamos directamente la gnosis universal del Padre toda paternidad. Y la gnosis samariana nos lleva pues a la gnosis ya de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Kokapa, Kalushan, Godín, Wotan, Thor, Jehová y más. Hablamos acerca de la vida y obra de el fundador de la gnosis samariana, Víctor Gómez Rodríguez, nacido ya en Colombia, Bogotá, barrio egipcio, un 6 de marzo de 1917. Un bodhisattva caído, con sus
cosas positivas, también sus errores, sus defectos, su posilge. Nace, cuentan con un 30% de conciencia, pero dormida. Y el 70% esclavizado en su posilge ego, o sea, su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, codicia, ira, cabeza legión del infrasexualismo, eyacular seminal, gula, envidia. Y tendría pues unos 7000 diablos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más. Estaba caído espiritualmente. Pero tenía ciertos poderes ya desde pequeño. Ahí en el libro Las Tres Montañas del maestro tienes parte de su biografía, pero un poco más ampliada ya la tienes en el Lado Oculto del Patriarca, un libro escrito por su hijo Imperator Gómez, donde te cuenta lo que no te contaron por otro lado. Tienes también el libro de Dos Amados, un discípulo de los maestros, donde en el libro Litelantes, la estrella del dragón, te va orientando ya la biografía más ampliada, también parte del maestro. El maestro cuidaba su imagen ante la sociedad, pues si no te la contaba toda, pero es menester que la sepas, para que aterrices y veas si quieres que él siga siendo tu maestro espiritual, o si no, busque otro maestro que le cuadre pues a su nivel. De pequeño va a la escuela y obviamente él se la arregla, que no quería ser tan intelectual y todo eso, y por eso le botaron de la escuela. La realidad la tienes ahí en el libro El Lado Oculto del Patriarca. Simplemente se armó un tipo bomba casera con dinamita, algo así, y le pusieron con otro amigo al profesor. Y obviamente él activó esa situación y le reventó esa cuestión al lado del profe. Casi le da un shock. Pues no murió. Entonces un tipo de sus grados de terrorismo, pues egos de terrorismo que tenía, con cierta maldad mal fundada. Entonces a consecuencia de eso, pues su buena carta de destitución y hasta luego, no pudo entrar en los demás estableceres de Colombia. Aprendió a sumar, restar, dividir todo aquello, pero no pudo vencerse en los pupitres de allí, a causa pues de esa situación que fue grado mayor. Obviamente eso no te la cuenta él, porque ya vimos que cuida su imagen. Pero ahí está la realidad. A su vez, luego sigue sus autoestudios, se despierta y comienza a estudiar más esoterismo, y ya va entrando a grupos espiritualistas y va escalando por la gnosis de la maestra Blavatsky, llega a la gnosis del maestro Arnoldo Crujero Huiracocha, aprende el Sagrado Arcán de los libros Curso Zodiacal y novela esotérica, y a su vez comienza la práctica de la magia sexual, tipo 17 años o más. Entonces allí comenzaba el acto sexual con la que le llegaba, como él mismo le cuenta al maestro Huiracocha. Vivía en grados de adulterio y también grados de traiciones, en parte. Algunas amigas le traían a otras amigas para que también pues las penetre y disfruten. Él no eyaculaba su semen porque ya sabía que no había que eyacularlo, pero vivía en ese tipo de vida. ¿Por qué en grados de traición? Porque no les comunicaba a todas que tenía varias al mismo tiempo. Entonces pues estaba en esa situación. ¿Y por qué grados de adulterio? Porque las penetraba ahí como el mundo del perroidismo al día a la que le llegaba. Entonces obviamente así no iba a avanzar en su obra iniciática espiritual, pero seguía sus meditaciones y estudios. Ya luego establece su primer matrimonio en Colombia. Él va a decir que a la fuerza la madre física le matrimonió con la primera mujer. Le quería matrimoniar con la primera mujer. Va a contarte esto Víctor Gómez Rodríguez. Pero la realidad es que él mismo quiso matrimoniarse con Sara Dueñas, su primera nupciada. Entonces llegó al extremo que hasta se puso de rodillas y le quiso seducir, le sedujo mismo diciendo que se iba a cortar la vena si la dama no le aceptaba, porque en la primera vez que se le declaró pues no le aceptaba. Bueno, al final le aceptó y armaron matrimonio voluntariamente. Se fue a pasear por muchas ciudades de Colombia y en medio de eso trabajar también, y ya van naciendo sus hijos. Pero él te va a contar en una anécdota, Víctor Gómez Rodríguez, que a la fuerza la madre le quería matrimoniar. Por eso pues estaba en la casa, hizo un hijo, de ahí se fue, volvió y la misma situación,
hizo otro hijo y se fue, no volvió nunca más al hogar. Total, la realidad, allí la tienes, como estamos analizando. Obviamente tenía el maestro sus diablos de mentir, engaños y toda esa situación. Tenía su posilge, su ego. Pero en medio de esas también estaba esos anhelos de avance espiritual. A su vez, en medio de ello, llega la señorita en el entonces, Arnolda Garro, a pedirle ayuda para que cure a una hermana. El maestro era borracho oficial. O sea, le gustaba pues su vicio y siempre andaba en ese tipo de vida. En medio de ello, cuenta que sabía leer las manos y a su vez, para que les oriente con su clarividencia, pues le daban su buena botella de trago y mientras iba mandando sus guaros, les iba pues haciendo aquella situación. Era degenerado y él en ese entonces ya sabía pues que no había que estar en borracheras porque no avanza espiritualmente y todo aquello. No ve que ya tuvo la gnosis del rosacrucismo desde los 17 años. Pero bueno, en esas andaba. Con la señora Sara Dueñas ya se fue equilibrando más y ya fue pues practicando la alquimia sin derrame de la enseminis. Fue avanzando espiritualmente. Tuvo 3 hijos, de ello una hija, la primera murió. A su vez, en medio de ello, Arnolda Garro, junto con Víctor Gómez Rodríguez, pues se prestan para ponerle cachos, cuernos, o sea, traiciones y mentiras a la señora Sara Dueñas. Y la maestra pues también se prestó para eso. Y estableció a la vez un noviazgo y luego se matrimonió con la maestra Litelantes, Arnolda Garro. Y obviamente vivía en ese tipo de vida de traición. A su vez se dio cuenta en parte Sara Dueñas, su primera matrimoniada, y le llamó la atención. Y bueno, ahí tuvo que afirmarle que sí, que tenía otra pareja. Y le miente que ya le iba a dejar, ya iba a arreglar esa situación. Total, nada. Se cambiaron de ciudad y a la vez, por un lado, estableció casa para la primera matrimoniada y a unas cuadras casa para la segunda matrimoniada, pero le vivía mintiendo a Sara Dueñas porque ya no tenía nadie. Total, ya tenía hijos con la señora Arnolda Garro. Bueno, y así se la pasó unos 15 años y logró su maestría espiritual. Ya cuenta que cuando estaba en el Sumo Supremo Santuario encarnó a su padre espiritual, pero estaba en traiciones. ¿Por qué siquiera logró encarnar a su padre espiritual y llegar a la quinta mayores? Porque sí les tenía grados de querer y destellos de amor a las dos y cuidaba sus 2 matrimonios, pero vivía en mentiras y en traiciones. Pero aún así avanzó espiritualmente. Acuérdate que él dice que por la columna de un traidor no sube el Kundalini, pero en el caso de la de él sí subió. Pero acuérdate que había grados de responsabilidad conscientiva hacia el matrimonio con la maestra Litelantes y tenía un querer a Sara Dueñas y sus hijos, pero era muy irresponsable con la cuestión de alimentación de dineros para sus hijos pues del primer matrimonio. Al final quería irse de viaje para México porque le perseguía mucho en Colombia y en sus libros comenzó a insultar mucho a todos los cleros religiosos y a personas pues de cleros también. En parte se mandó chantajes, en parte verdades, y lo buscaban simplemente para matarlo. Subían allá a la montaña en el Sumo Supremo Santuario en Santa Marta, Colombia, y querían darle el vire, pero no podían porque el maestro pues tenía sus poderes y ya sabía cuándo iban a llegar y él se ocultaba. Pero al final, viaje para México. En medio de ello, iba con la maestra Litelantes y también quería llevarle a Sara Dueñas. Tal vez lo hubiese llevado después de un tiempo. En medio de ello, cuenta que Sara Dueñas tenía una situación de enfermedad y bueno, los hijos comenzaron a sacar por el periódico en Colombia buscando a su padre. Y al final llegaron de unos armas gnósticos que les orientaron que sí, que le conocían a su padre, les dieron unos dineros y bueno, ya volvieron los muchachos a su casa porque la madre se había dañado parte del hombro, brazo, algo así.
Después llegó Víctor Gómez Rodríguez a saludar pues a su matrimoniada, Sara Dueñas, pero a la par ya estaba con la maestra Litelantes. Y en medio de ello pues le pregunta a Sara Dueñas, sí, ¿con quién andas? No, que no tiene a nadie. Total, ya tenía como 3 hijos con la maestra Litelantes, bueno, y así se la vivía el maestro. Al final quiso llevarle para México también a Sara, pero ella no quiso. Se fue con la maestra Litelantes, establece su vida allá y en medio de ello ya fundó las instituciones gnósticas, ya la iglesia gnóstica, el mover gnóstico, y en México pues sigue su vida iniciática y sigue escribiendo los libros, tiene libros especiales, unos 82 libros, en total 525 conferencias, de unas 7500, o sea, las otras no existe aún, o hay, pero ya las irán sacando por ahí los discípulos que las tienen, y va siendo pues labor por la humanidad y también su iniciación. Al final de su iniciación establece un siguiente, o sea, el tercer matrimonio con Clara Chávez, Isis, clériga sacerdotisa de las iglesias gnósticas que él fundó. Entonces, en total tuvo el matrimonio 3 matrimonios a la par, porque el matrimonio allá en Colombia no lo disolvió. O sea, era que haga ahí como ya enseña pues Moisés. En ese tiempo no había situaciones de divorcio. Había solo rito religioso por la católica romana. Pero él podía escribirle, antes que salga de Colombia, una carta de divorcio a Sara Dueñas y que busque nuevo marido o maridos, novios, enamorados y sea feliz. Pero no quiso hacerlo eso. Le vivió en ese tipo de juguetería engañosa todos esos años. Y desde México también, cuenta que sí le escribía cartas, pero le tenía así ilusionada a la otra señora. Ella también quiso pues vivir en ese tipo de ilusiones, porque era que se decida y simplemente hasta luego y ahí sigue tu camino. Bueno, tenía 3 matrimonios a la par. Uno con la maestra Litelantes, Arnolda Garro, el otro con Sara Dueñas, tenía clarividencia, y a su vez el siguiente con Clara Chávez. El de México pues ya no hubo situaciones de traiciones ni cachos cuernos, porque ya la maestra Litelantes sabía. Cuenta también que fue a vivir un tiempo en la casa de los maestros, Clara Chávez. Después ya fue a vivir por otros lados y seguía con el maestro. Entonces ahí tienes parte de la biografía del maestro. Y ya te va enseñando él mismo los misterios del amor universal, pero ya de una manera perfecta, pues, con fidelidad, castidad y virginidad, lejos de cachos, cuernos, traiciones, para que no te eches karmas. Y si quieres amar más parejas, pues ahí está el ejemplo. Ya hemos visto en otros temas, revisa el tema 1b. Krishna con sus 16.108, Abraham con sus 3, el rey David, Salomón, la princesa Draupadi con sus 5 maridos a la par, disfrutando de la dicha alquímica y más. Principios eternos para ayer, hoy y siempre, para quien quiera pues practicarlo. Pero practícalo de una manera consciente, no al estilo Víctor Gómez Rodríguez en sus inicios, porque te vas a echar karmas y karmas duros. Bien, el maestro en total su obra de escritura y conferencias, pues eso le duraría, así sintetizando, claro que eso lo dio en toda su vida, pero esa obra literaria la escribes en 6 años. Los 82 libros, son en total unas 5000 páginas, y eso escrita unas cuantas diarias por una hora de escritura diaria, lo terminas en 6 años. Claro que el contenido pues es copia y pega de otros autores, como de Gurdjieff, de Upensky, de Krishnamurti, parte de libros hebreos, libro egipcio de los muertos, libro tibetano de los muertos y libros sagrados de la humanidad. En una se aclara el maestro que copia textualmente de otros escritos, otros autores, como del maestro Viracocha y más, pero en otras no aclara. Entonces el maestro era copión, copiaba y pegaba en sus libros. A su vez también tienes que revisar ahí la Real Gnosis Samaliana de Víctor Gómez Rodríguez, la que da producto de su clarividencia, estudia en los registros akáshicos, sus viajes astrales, que esa es la Real Gnosis Samaliana de Víctor Gómez Rodríguez o Samael Aun Weor Jr. Él es el hijo espiritual de un dios arcángel de los cielos que se llama Samael Aun Weor, pero también tuvo sus padres físicos carnales en Colombia. Entonces tienes que detectar la doctrina de Samael Aun Weor de los cielos, porque él
entraba de tanto en tanto al cuerpo de Víctor Gómez Rodríguez y también transmitía enseñanzas y escritos. Y tienes que detectar la gnosis de Víctor Gómez Rodríguez y en medio de ello ver sus magias negras, sus magias blancas, sus verdades, sus mentiras, sus reales leyes institucionales y sus falsas leyes institucionales en sus escritos. Y a su vez de lo falso, pues los libros déjalo tal cual, conferencias. En un libro aparte, pues corrígele a tu maestro. ¿Y por qué tenía sus errores? Porque estaba dormido, pues, y tenía ego, posilge, pero en medio de ello estaba en su avance espiritual de 3 montañas iniciáticas. Al final el maestro pues logra su autorrealización y llena el Congreso de Guadalajara, México, 1976 o año 14 de Acuarios, orientando que ya no tiene ego, pero tenía todavía ciertas furias, demonios, porque estaba en la segunda montaña iniciática allí, le faltaba realizar la tercera. Pasó sus procesos de muerte y resurrección, y ya resurrecto terminó su tercera montaña con otra mujer que es de descendencia europea, según le cuenta su discípulo Óscar Uzcategui, Juan Can. Leer los libros de Óscar Uzcategui y de Fernando Salazar Buñol, El hombre auténtico, el rey y el superhombre, es clave, trascendental, porque ahí también está parte de la biografía del maestro y el mapa por donde irá ahora de resurrecto físicamente. El maestro tenía una momia egipcia de 4000 años de edad aproximadamente, y con esa pues sigue en misión por tierras europeas, luego irá al Asia, al Tíbet también llegará, irá a la isla non trabada, luego irá al mundo intraterrestre donde están los resurrectos. Entonces ahí tienes mapa de las misiones. Hará una misión tecnológica científica impresionante en estos tiempos. De hecho, estos internets, estos medios de comunicación es producto de la misión de él. Dice que los extraterrestres le entregan a él esta tecnología y él la da acá a los terrícolas para que la tengamos. O se le llega a ciertos científicos, a ciertos tecnólogos, para que se despierten cómo hacernos esto, que ahora ya lo tenemos y que lo podíamos tener desde... Y ya lo tuvimos desde mucho antes, cuando era el tiempo de los Vimanas, hace 5000 años, revisar lo de Krishna, el Ramayana y más, que ya había naves hechas en este y en otros mundos, naves extraterrestres, llegaban también acá al planeta, con supratecnología. Bueno, entonces Samuel Ambeor Jr. es causante de que tengamos una comunicación mundial en estos tiempos. Cuenta que después los extraterrestres hablarán por medio de todos estos medios de comunicación y nos enseñarán cosas y nos orientarán y ayudarán por ciertas situaciones de catástrofes que vendrán, como el Catún 13, 2036, 42, 43, y luego más allá en el 2500 también se dará otras situaciones, y Vanga ya aclara que en el 3800 irán a otro mundo, otro planeta, los de acá de este planeta, y la vida seguirá hasta el 5078, la historia de los que vienen adelante en este planeta Tierra. Bien, ahí tienes parte de una biografía síntesis del maestro, y acuérdate de ir a estudiar esas obras del maestro e ir a investigar pues lo que no te contó el maestro, lo que no te dijo, y concientizarte del real Samael Ambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, nuestro maestro espiritual. Y si es que anhelas que él siga siendo tu maestro espiritual, pues adelante. Si no, búscate otro maestro que tenga otro tipo de biografía. El maestro Samuel Ambeor Jr., Víctor Gómez Rodríguez, el que vivió en ese cuerpo físico, pues logró su cristificación. Es un hombre Cristo Dios, un superhombre, con rango pues iniciático especial. Y es el avatar de este planeta Tierra. Él se cree que es el Kalki, pero Kalki pues la 10ª descendencia de Vishnu, y él no es eso. Entonces lo que sí es avatar, es un mensajero de los dioses diosas. Él se cree el iniciador de la era acuariana, pero él no es el único iniciador de la era acuariana. Es uno de los tantos iniciadores de la era acuariana, porque Víctor Gómez Rodríguez no fue a mover todo lo que es el sistema solar, los planetas de este sistema y las constelaciones para iniciar Acuario. Es como que tú digas que tú eres el iniciador de este día acá en el planeta Tierra. No eres, o eres el iniciador de este año. No vas a ser.
Entonces, la realidad es que existen varios iniciadores de esta era acuariana, por ejemplo, los 7 regentes de este sistema solar que ayudaron para que se alinee todos los planetas del Sol hacia la constelación de Acuario, allí el 4 de febrero de 1962. Y los 12 ancianos de las 12 constelaciones, jerarquías superiores. Víctor Gómez Rodríguez es uno de los tantos iniciadores de esta era acuariana y obviamente es el avatar, un mensajero. Es un Maitreya porque es una reencarnación divina espiritual que estaba caído espiritualmente, pero luego se levantó otra vez a su estado de Dios. Logró su autorrealización. Es importante que tengas en claro todos estos términos, todo lo que hemos visto en este tema, para que desde acá te sinceres y sepas la real biografía del maestro pues que nos guía. Allá la vida de él no nos importa, ya su situación. Él pues tiene su vida aparte particular y él verá por dónde ocupó sus órganos sexuales y lo que hizo, y dará cuentas ante la ley divina de Dios y tendrá sus karmas y dharmas. Pero es menester saber quién nos está guiando, orientando y tener claro y preciso su antes y después. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Alabemos a Dios y a sus hijos los dioses, diosas y alegrémonos. Om Ha Hum Bensa Guru Pamasidhum. Om Ha Hum Bensa Guru Pamasidhum. Om Masi Padmejum. Om Masi Padmejum. Masi Padmejum. Paz inverencial. Dejo barriendo. Sí, haga, estimada.